Pues muchas gracias con Paco Calderón. Él es periodista y cartonista del periódico Reforma y estamos hablando del libro Lo que diga tu dedito, que es más un manual práctico, entendemos, Paco, para que la ciudadanía entienda qué es la democracia en México y qué estado tiene. Mira, te sorprendería que mucha gente habla sobre la democracia y la encuentras en todos los medios y hay una gran discusión, pero a la hora de la hora tú hablas con los chavos, no tienen que ser chavos, con mucha gente que uno supondría está mejor informada, y los conceptos básicos de lo que es la república y la democracia los ignoran. No saben exactamente qué es el poder judicial, si de ellos, por ejemplo, dependen los judiciales, no saben lo que es la Suprema Corte de Justicia, no saben cuál es la diferencia entre un diputado y un senador, cuáles son la división de poderes, qué es el federalismo, muchas cosas no las saben. Y entonces este libro, pues primeramente trata de explicar lo que son las cosas. Segundo, trata de dar un panorama muy somero pero acucioso de cómo están ahorita, de cuáles son los problemas que enfrentan, las amenazas que enfrentan por parte de este gobierno y cuál sería, digamos, el estado deseable y cómo llegar a él, algunas propuestas. Aparte, empieza el libro con una pequeña reseña de cómo es que llegamos hasta aquí, ¿no? Cómo es que se logró la democracia, cuáles han sido los tumbos que ha dado y por qué la gente decidió darle el poder a este gobierno. Muchísimas gracias, Paco Calderón. Te saluda Jorge Ramos, soy el director editorial de La Silla Rota. La verdad es que nos parece muy padre este libro, muy bonito, muy sencillo, muy accesible a todos. Y ya, yo te preguntaría algo. Evidentemente en las huestes cuatroteístas eres casi como el demonio, ¿no? O sea, sí, ojalá lo siga haciendo. Sí, o sea, pero te ven hasta con odio, o sea, tremendo, porque piensan que pues de pronto te surgió la vena crítica, ¿no? Y Andrés Manuel es tu foco, pero por ejemplo, tú aquí tienes un cartón de Cedillín, ¿no? Aquí lo pueden ver. Es decir, Paco Calderón no nació en la crítica hoy. Paco Calderón siempre ha sido crítico. Pero no solamente yo, ese es un discurso facilote que han sacado ahora. ¿Dónde estabas entonces, maestro? Si no sabes dónde estaba entonces, no sabes quién soy yo. Así es. En 4 años yo voy a cumplir medio siglo de vida profesional. Créeme que si yo hubiera sido el personaje que ellos dicen que fui, pues no estaría aquí yo en estos 50 años. No hay nada que se quede más rápido que un caricaturista adulador. Siempre he sido crítico. Como todo caricaturista, evidentemente tienes tus filias y tus fobias. Pero digamos, yo que me haya dedicado en cuerpo y alma a ensalzar a un político, en adularlo, en tenerlo por las nubes, el salir a defenderlo y todo, pues, evidentemente que no, siempre he sido crítico. Lo que pasa es que eso no les conviene a los nuevos adoctrinadores. Ellos lo que tratan de decir es, hay un antes y un después. Todos los demás eran chayoteros, vendidos, corruptos, aduladores, traidores a la patria. Nosotros somos limpios, puros, frescos, la pura verdad. Por eso es que ahora están ellos en esta campaña de desacreditar a la prensa formal y al contrario, el estar fomentando todos estos youtuberos y corredoras kenianas y payasitos y piratas y demás, circo de pulgas, ¿verdad? Como estos son los buenos periodistas. Todos ellos, haciendo todo un alarde de salamería para el presidente, cuando no cobrando en medios oficiales. Una cosa, la verdad, lamentable. Claro. ¿Cómo surgió esta idea de lo que diga tu dedito? Que además, pues es un poco lo que él siempre ha jugado con eso de cuando era jefe de gobierno, ¿no? Que se negaba a responderles a los periodistas, decía, lo que diga mi dedito, ¿no? Para mandarnos al diablo y no contestarnos. ¿Cómo surge esta idea entre Max Kaiser y Paco Calderón? Nos reunimos un día, no nos conocíamos, él me dijo, oye, me encantaría conocerte porque a mí me gustaría a ver si podemos planear un proyecto juntos. Sí, cómo no, nos fuimos a tomar un café
Y ahí dijimos, bueno, pues el problema ahorita que tiene el país no solamente es el problema de la democracia, el problema es el ataque a la democracia. Es decir, no es simple y sencillamente un gobierno con el que no se esté de acuerdo, es que ese gobierno va justamente en contra del juego libre que permite que si no te gusta este gobierno, lo cambies por otro. Entonces dijimos, bueno, te sorprendería ver la cantidad de personas que ignoran los conceptos básicos, y de ahí empezamos nosotros a pensarlo como que en pildoritas. Pensamos en hacer un cómic, digamos, hacer un cómic es una labor de benedictinos, nos llevaría 2 sexenios y para cuando lo termine, ya este sexenio sería historia, ¿no? Entonces, ver cuál sería el formato más adecuado e irlo sacando, y el libro se fue armando solito conforme lo íbamos pensando. Según Max, y me parece muy bien su definición, es una especie de Politics for Dummies. No sé si conocen ese tipo de libros, ¿no? Electrónica para dummies y mitología para dummies, vino para dummies, etc. Bueno, yo no pienso que la gente sea dummy, pero sí creo que hay una enorme ignorancia, inclusive entre gente, te vuelvo a repetir, que uno pensaría está mejor informada, ha tenido mayor educación, ha tenido más mundo, ignoran lo más básico. Claro. Y mira, otra vez señalando esto que, por ejemplo, vea esta, aquí se alcanza a ver cómo dice ahí. El guapo inútil. Ajá. Enrique Peña Nieto, el guapo inútil. Otra vez, porque insisto, o sea, el espíritu que ustedes les anima aquí, pues evidentemente es un espíritu de crítica al poder, pero a todos los poderes, o sea, a todos los gobiernos, ¿no? Priistas, panistas, ahora morenistas, y la verdad es que esta glosario que ustedes hacen, ¿no? De qué son las convenciones internacionales y tratados internacionales, qué es el federalismo, ¿no? Explicado, las entidades federativas, cuáles son, porque son 32 partes de la federación, la democracia, cómo lo explican ustedes aquí de manera muy, muy sencilla. Creo que es una buena forma de mantener una discusión y un debate que tenga crítica, pero que también tenga elementos para formarse una opinión, Paco. Pues sí, en el argot periodístico decíamos de que esas pequeñas frases se llaman balazos, pero bueno, después de lo de abrazos, no balazos, mejor que quitamos ese término. Lo que te quiero decir son pequeñas pildoritas, sí, en donde de forma muy sintética, pero muy bien argumentada, te explican pues cada una de las partes de la república, cada una de las partes de la democracia, qué implica, qué se espera, qué resultados obtiene, qué es y qué no es. Y para que no sea nada más un choro mareador, pues sí le vamos poniendo cartones, ¿no? Que más o menos traten de sincretizar lo que viene en el texto. Claro. Paco, yo quisiera preguntarte precisamente sobre la decisión de formar este libro así, ustedes lo mencionan en el prólogo, pero me llama mucho la atención que se inicie esta breve historia de la democracia en México precisamente con Ernesto Zedillo. ¿Por qué no iniciarla antes? Entiendo también al leer el libro por qué, pero quisiera que tú nos platicaras y le platicaras a los que nos están viendo y escuchando, ¿por qué empezar con Ernesto Zedillo? ¿Y por qué no incluir a Andrés Manuel? Eso sí me llamó mucho la atención. ¿Por qué no incluir los años que van del gobierno de Andrés Manuel? Bueno, en los años de Andrés Manuel vienen implícitos en el libro. Lo que estamos nosotros criticando es precisamente toda esta andanada en contra de las instituciones que ha hecho este gobierno. Ese es el motivo que impulsa el libro. Entonces, dedicarle exactamente a Andrés Manuel, bueno, si tú revisas los cartones, hay varios en donde yo directamente lo aludo, empezando por la contraportada, ¿no? Que se ve así, por un lado el águila nacional y por otro lado el ganso, ¿verdad? Peleándose ambos por las urnas. Sí, sí. Mira, es difícil decir por dónde empezó la democracia. Te voy a decir, cuando México peleó en la Segunda Guerra Mundial, México se decía, es que nosotros somos las democracias. Tú eres la democracia, ¿de dónde, maestro? Podríamos decir que la democracia empezó con Madero, o podríamos decir que la democracia empezó con la Constitución de 1857. Podríamos decir, bueno, la democracia, como es el discurso de la izquierda, empezó desde 1968,
quienes lo vivimos sabemos que las demandas no eran por la democracia, no por la democracia formal. Podríamos pensar, la democracia empezó pues más bien en el sexenio de Salinas, con el primer gobernador de la oposición que llegó. Tuvimos nosotros que decir, bueno, ¿dónde realmente podemos decir que inicia la democracia? Pues con el último gobierno priista. Y el último gobierno priista, el gobierno que democráticamente cedió el poder de manera pacífica, pues fue el del doctor Zedillo. Y de ahí ir viendo pues, cuáles fueron los tumbos. Pensamos inclusive si iniciarlo desde la época desde los finales de López Portillo, la presidencia de la Madrid, la de Salinas, pero desgraciadamente yo soy víctima del temblor y entonces muchos de mis cartones están archivados en una bodega y ya no tenía yo cartones con los cuales ilustrar esos tiempos. Cartones de la época, ¿no? Que eso sería lo interesante. Todos esos cartones que ves en el prólogo del libro no son cartones que hice yo ahorita así tratando de explicarlo, sino que busqué en mi archivo qué cartones de esa época podían explicar mejor lo que se vio. Y te agradezco que lo menciones, pues todos ellos son cartones críticos. Sí, por supuesto, es evidente. O sea, y la verdad es que todos, para los que nos ha tocado vivir algunas de estas etapas, ¿no? Por ejemplo, es por ejemplo. Zedillo despidiendo a su partido. Claro, o sea, es decir, por ejemplo, este otro, ¿no? No, o sea, la caricatura se ría de sus propios cartones, pero sí me acuerdo de ese. Claro, claro. Y por ejemplo, este otro, ¿no? Este es de Felipe Calderón, ¿no? Que ya ves que tanto te recriminan que Felipe Calderón. Ahí está. La verdad es que es un libro, de verdad, Paco, que sí. Por ejemplo, Marta Según, por ejemplo. Perdón, no es Marta Sagún, es la gaviota. ¿Te acuerdas de la Casa Blanca? Perdón, ya estoy confundiendo con Marta Sagún. Angélica Rivera, ¿no? La dueña ahí haciendo una alegoría a su telenovela, ¿no? Y la casa, ¿no? La Casa Blanca. En fin, Paco, de verdad, quisiéramos agradecerte estos minutos que nos das para La Silla Rota, para presentar este libro, que vale mucho la pena para que la gente lo vea y vea algunos conceptos que creo que son muy, muy importantes en esta era en donde a veces la discusión se torna demasiado álgida, ¿no? Incluso insultante, con insultos. Y aquí hay un libro, ¿no? Que nos aporta conceptos, ¿no? También aporta estos cartones que insisto que son críticos de toda una época. Y creo que vale mucho la pena. Ale, no sé si tú tengas alguna otra pregunta, Paco. Agradecerte, Paco, y pues invitar a los lectores y a las visitas de La Silla Rota a que puedan ir, y ya voy a hacer comercial, pues comprarlo, porque la verdad es que sí es un manual práctico para lo que se viene muy posiblemente en el 24, y yo quedé encantada con el libro, la verdad. Sí, Paco, quisiera abusar de tu amabilidad. Yo sé que no eres pitonizo, que no tienes una bola de cristal. ¿Tú avisoras el 24? Yo lo avisoro muy difícil, yo lo avisoro que estas gentes lo han dicho, además, no creas tú que es un cuento mío. Dicen, nosotros no llegamos para entregar el poder. Tómalo como quieras, es decir, evidentemente nadie quiere dejar el poder, si se mete a la política quiere llegar al poder, pero el chiste de la democracia es que si pierdes, sueltas el poder. Y este señor nunca ha admitido una derrota. Siempre ha dicho que es fraude, siempre se ha resistido a entregar a aceptar un poder que no sea él, y ahora desde la presidencia a aceptar que haya poderes que él no controla. Y entonces yo sí lo veo muy difícil. Aquí va a tener que ser por goliza, y aún así yo vaticino, espero equivocarme, toco madera, pero yo sí vaticino que va a ser un año muy complicado, muy complicado. Por supuesto, la garita para ese año es este año. Hay que ver cómo van las elecciones en el Estado de México y en Coahuila. Si el PRI pierde esas dos gubernaturas, el PRI se acaba, o sea, pasa ya a la historia. Y va a ser, yo creo, todavía más ríspido el 24.
Claro, y para ti como cartonista, frente a los ataques constantes del presidente a sus críticos, a los periodistas, y a ti como cartonista, ¿cómo avisoras el trabajo de los periodistas? ¿Tú crees que nos estamos fortaleciendo como colegas en esta tarea de informar y de hacer crítica? Yo creo que sí. No, mira, hay que ver una cosa. Una cosa son ataques, realmente ataques, y otra cosa simplemente insultos y verborrea. Insultos y verborrea, bueno, pues, que digan lo que quieran, ¿no? Finalmente el periodista es un profesional y no puede responder de la misma forma si es que quiere presumir que es profesional. Una de las cosas que tiene este libro es, no contiene adjetivos, no contiene insultos, no contiene miserable ladrón, no viene nada de eso. Son ideas lo que nosotros estamos planteando. Periodista que se va a la descalificación de otros periodistas y peor aún utilizando insultos, pues en realidad no es un periodista, es un palero. No tengo ni siquiera que mencionar nombres porque inclusive sería hacerles publicidad. ¿Qué puede hacer el periodista ante estos tiempos? Lo primero que tiene que hacer el periodista en estos tiempos es seguir haciendo su chamba. No callarse, no hacerse de la vista gorda, ver los problemas con sus propios ojos y decir las cosas abiertamente. Eso es lo que creo que tiene que hacer todo periodista, sea en estos tiempos o en cualquiera otros. Yo creo que esa es nuestra labor. Así haya amenazas, así haya colchones de seda donde te traten en un lecho de rosas, el periodista siempre tiene que ser crítico y siempre tiene que hablar con su verdad. Muy bien, pues muchas gracias, Paco. Ale. Sí, muchas gracias, Paco. Gracias por estos minutos y pues los invitamos a que vean y disfruten lo que diga tu dedito. ¿Puedo hacer un pequeño comercial? Claro, adelante. El miércoles 22 a las 6 de la tarde en la terraza Franklin, junto al Ángel de la Independencia, ahí en Paseo de la Reforma. Paseo de la Reforma 342, octavo piso, terraza Franklin. Vamos a presentar este libro, la primera de 2 presentaciones. Nos va a acompañar en esa presentación Ana Francisca Vega, nos va a acompañar Ezra Chabot y Jesús Silva Herzog Márquez para presentar el libro, aparte de los autores. Y luego pues, tendré otra segunda presentación, esta vez en la librería Porrúa, la que está frente a Tlaloc, en el bosque de Chapultepec, a las 4 de la tarde. Y allí nos acompañan la doctora Solange Márquez, nos acompaña Federico Reyes Heroles, y nos acompaña el consejero electoral Ciro Murayama. Va a estar muy interesante. Pues ahí estaremos acompañándolos seguramente, Paco. Muchísimas gracias y pues también agradecemos a la audiencia de La Silla Rota y lo que diga tu dedito. Muchas gracias. Nos estamos viendo.